tenemos el placer de estar acompañado del ingeniero Temístocles Montaz, vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, y un hombre con una larga experiencia de Estado. A usted le ha tocado más de un presidente tener que preparar los informes para rendir cuentas. Ayer le tocó al presidente Luis Abinader hacer su tercera presencia ante el país rendiendo cuentas, y como es lógico, la oposición ayer mismo reaccionó, incluyendo el mismo Partido de la Liberación Dominicana, criticando muchas de las acciones. Usted, por su experiencia y escuchando al presidente, ¿qué valoración tiene? ¿Positiva o aspecto negativo o ausencia de temas? Porque también hay temas que no se incluyen en las rendiciones de cuentas. Mira, yo diría que al margen, digamos, del interés que despierte que un presidente hable, yo pienso que lanzarle al país un discurso de casi 97 páginas es un abuso. Un abuso. Porque en gran medida, yo le voy a decir lo siguiente, a eso le presta atención la gente que está en los medios de comunicación y alguna que otra gente que está en el área de la política. Porque la experiencia que uno tiene ya en el ejercicio de la política es que cuando se habla demasiado, la gente pierde el interés. Yo recuerdo que en una ocasión de un viaje que yo hice a Argentina, fuimos a visitar un barrio donde nos dijeron que ahí había nacido el tango. Cuando llegamos ahí nos encontramos con uno de esos músicos de tango folclórico, pero muy típico argentino, que nos ve desde lejos y nos dice: ¿ustedes son venezolanos? Digo, no, yo no soy venezolano, nosotros no somos venezolanos, nosotros somos dominicanos. Y dice: porque ahora resulta que Chávez está como Perón, que coge el fieltro del micrófono, sí, y habla, 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 y dura 3 horas, y cuando termina nadie sabe lo que ha dicho. De manera que lo que ayer habló el presidente, lo saben ustedes, lo sabemos nosotros que estamos en el ejercicio de la política, pero en el sentido general el pueblo no sabe ni siquiera qué es lo que ha dicho. Y en términos concretos yo te diría que fue mucha espuma y poco chocolate. Porque en realidad tú te pones a ver planteamientos del presidente sobre el resultado de su gobierno y tú dices: pero el presidente no está viviendo la realidad, el presidente no sale a la calle. O sea, cuando tú me estás hablando a mí de que aquí se está produciendo más en la agricultura, cuando uno sabe que hemos tenido hasta dificultades para conseguir plátano, cuando uno sabe que desde que aquí están prácticamente congeladas las áreas de producción desde el año 2019, que no se han ampliado las áreas de producción. Entonces le vende al país la idea de que aquí estamos en un mundo de maravilla. O sea, suben los precios. O sea, el presidente parece que no le han dicho que desde su gobierno aquí ha habido un incremento de los precios de alrededor de un 25%, de los precios, sin que se haya incrementado el salario en igual proporción, sin que se haya incrementado el salario en igual proporción. La canasta familiar ha crecido de una manera importantísima. Él planteó que en el caso de la inflación, que es de lo que usted habla, la República Dominicana fue la que tuvo el menor incremento de Centroamérica y el Caribe. Incluso plantea que eso fue como consecuencia de la pandemia y de la guerra de Ucrania. No, porque todo ahora es la pandemia y la guerra de Ucrania, y no es verdad que es la más baja de la región. La República Dominicana tiene desde que el gobierno llegó una tasa de inflación que ha superado la tasa de inflación en los Estados Unidos. Ustedes han visto lo que ha estado ocurriendo en Estados Unidos. En Estados Unidos
la Reserva Federal ha estado incrementando de manera permanente las tasas de interés. Parece que ahora la va a volver a incrementar porque no han podido abatir la inflación. Y aquí tampoco han podido abatir la inflación. Ingeniero. Entonces no es verdad lo que ellos dicen. O sea, aquí realmente hemos estado inmersos en un proceso inflacionario que ha golpeado Ingeniero, la calidad de vida de los dominicanos. vamos a ver lo siguiente. Yo diría, nadie puede negar que la pandemia ha sido un tormento planetario. Sí. Igual que el conflicto ruso-ucraniano, también generó sobre todo el suministro gas y complicó el transporte, complicó el suministro, en fin. Y usted que maneja muy bien la economía sabe que las situaciones económicas de los países son diferentes, son distintas, Claro. por tanto la inflación no se comporta igual en todos los asuntos. Lo importante en una situación de crisis es que usted mantenga el barco en pie, estable, caminando. Así es. El mismo gobierno dice que para contrarrestar ese proceso inflacionario ha invertido alrededor de 87.000 millones de pesos en subsidios, 240 millones diarios, decía el presidente. ¿Tiene algún valor eso desde el punto de vista de la estabilidad macroeconómica? Bueno, en realidad sí, eso hay que reconocer, no se puede perder de vista que si no se hubiese subsidiado los combustibles, aquí los precios se hubiesen disparado más. O sea, yo creo que un factor que atenuó el incremento de los precios fue el subsidio a los derivados del petróleo. Pero aún así... Porque la otra pregunta, o la misma pregunta, pero hecha inversa sería, ¿qué debió hacer el gobierno o qué hubiese hecho un gobierno diferente para manejar una situación como esta? Bueno, yo diría que siempre lo dijimos, aquí se debió haber promovido y apoyado la producción nacional. Aquí lo que ocurrió fue que esto fue un gobierno que durante ese periodo lo que hizo fue promover las importaciones. Y obviamente promoviendo las importaciones trajo inflación. Y en el caso de la política de subsidio para, por ejemplo, dispuso subsidio para que se frisen los combustibles, ¿verdad? Sí, atenuó. Y también subsidio para que la inflación se mantenga más o menos con productos de primera necesidad estables. Pero es que no se mantuvieron ¿Es correcto estables. o no? No se mantuvieron estables. Cuando usted habla de que los productos alimenticios en sentido general, el precio de esos productos creció alrededor de un 23%, no lo pudieron controlar. Y eso es lo que se refleja cuando la gente va a los supermercados. Alguien me decía, antes de entrar aquí, que antes los supermercados eran las casas del terror, que ahora son los mercados, porque la gente, cuando vieron que los supermercados eran la casa del terror, se fueron a los mercados, pero ahora los mercados, estos populares, ahora son la casa del terror. Decía el presidente que con el salario de hoy se compran más productos que en el 2011. Pero yo no sé de dónde lo saca él. Eso fue que decía que en épocas de dificultades como la pandemia y la guerra Ucrania y Rusia, este gobierno ha hecho más que pero el tema es que gobiernos yo no sé anteriores de en dónde él bonanza. saca eso, porque está comprobado que el precio de los alimentos fundamentales del país crecieron en un 23%. O sea, lo de lo que la gente come creció un 23% en la gestión gubernamental de Luis Abinader. Y los salarios no han crecido a ese nivel. Ingeniero, ayer el presidente dijo que había dado instrucciones para el Comité Nacional de Salario y revisar el salario mínimo. Pero nosotros tenemos 14 salarios mínimos. Sí. Usted que seguro que manejó mucho este tema, Sí. ¿cómo el país puede resolver este tema del salario mínimo? Porque el salario mínimo, digo, estaría relacionado un poco con la idea del primer quintil, que es decir, bueno, por lo menos cada persona que trabaja tiene la posibilidad de que las cosas básicas la tiene garantizado con sus ingresos. Sí, pero el grave problema del salario mínimo aquí en la República Dominicana es que ni siquiera ese salario mínimo al que tú te refieres garantiza
el que la persona pueda tener asegurada su... Sí, porque creo Su que comida. el primer quintil anda Su por los comida. 35, 30 y algo, ¿no? La canasta básica. Sí, la canasta básica. El primer 35.000, quintil. claro. Y lo que, El salario básico es 21. el salario básico de las grandes empresas, El mayor. 21. Sí, el ok. de la mediana, 19, La idea 17, y hay la otros idea es menores. cómo llevar ese salario a una situación en que pueda tener una relación con el primer quintil. Bueno, aquí hay un problema que la sociedad tiene que resolver. Aquí, la República Dominicana ha sido uno de los pocos países de América Latina que a lo largo de los últimos años ha incrementado la productividad. La productividad aquí se ha aumentado. Y la evidencia es en realidad lo que decía el presidente ayer. El país ha ido colocándose como una de las principales economías de América Latina. No lo logró este gobierno, lo logró en los gobiernos del PLD. Dice que es la séptima Sí, la séptima. séptima. Con perspectiva de 6. de que lleguemos a la sexta economía de América Latina. Hay mucha gente, por ejemplo, no sabe que hoy por hoy... ¿Usted no le nosotros- atribuye eso al No, gobierno? no, no, que es que ya eso se había logrado con el PLD. El PLD había posicionado a la República Dominicana como una de las principales economías de América Latina, al punto de que cuando salimos del gobierno, en términos de producción per cápita, la República Dominicana competía con México, competía con Costa Rica, que eran los países de la región más avanzados. Y al ritmo que va... El PLD no resaltó eso. Pero claro que sí, lo que pasa, Sí. claro. Entonces, lo que ha ocurrido es que si el país sigue su curso, El problema del PLD fue que le dio más al país material que por lo que el país le votó que por el tema ético. sí, claro, correcto. ¿Verdad? Sí. Lo que en el 20 ocurrió algo que le dio una lección posiblemente al liderazgo del PLD. Nosotros durante mucho tiempo decíamos, si la economía va bien, el país va a respaldar al PLD. Pero se perdió de vista La parte ética. correcto. Y eso generó ese problema. Pero en términos de desarrollo, el PLD impulsó a este país, colocó a este país en el mundo, no es este gobierno. El grave problema de este gobierno, creo que a mí, déjeme decirle, creo que me preocupa, es que el país resalta el turismo. Pero el turismo se expandió, fue en los gobiernos del PLD. O sea, la base material en la que hoy se asienta los supuestos logros de este gobierno fue con el Partido de la Liberación Dominicana. Ahora, Cuando tú hablas del sector de zona franca, el PLD fue el que recuperó el sector de la zona franca. Hay un tema que no quiero que terminemos sin que lo toquemos. El presidente Luis Abinader en su discurso en el día de ayer pidió a los partidos políticos y a la sociedad no politizar el tema haitiano. Incluso pidió un pacto de país para la defensa y protección de la soberanía nacional. El Partido de la Liberación Dominicana. Pero él es que está politizando el tema haitiano. ¿Cómo es? Él es que está politizando el tema haitiano. Él se ha pasado con el tema haitiano. Hasta el punto de que los propios haitianos lo dicen. O sea, ustedes en el PLD no harán absolutamente caso a esa petición Pero que del presidente de llegar a un pacto como país. Pero ¿sobre qué tema? Bueno, sobre Haití. la soberanía, no politizar el tema. Pero unificar los es criterios. que para eso no hay que llegar a pacto, porque eso es un tema de la Constitución de la República Dominicana, que es un país soberano y que hay que defenderlo. Y esa es la responsabilidad del presidente de la República. Ese es su papel. Ustedes ponen a ver el discurso de ayer. Habló de educación. Sí. Habló de salud. Y él habló de salud y educación. Habló del cólera. A esa parte no. Habló del hecho de que se ha expandido en su gobierno la mortalidad infantil. Habló de eso no se habla. Del deterioro del sistema educativo.
Ingeniero, ¿Usted cree que fue ingeniero, un discurso reeleccionista como lo planteó Abel Martínez? Claro que sí, mucha espuma y poco chocolate, esa es la realidad. Ingeniero, pero tomando el tema del llamado que hace el presidente al pacto, sin duda, y usted lo debe conocer muy bien porque seguro que lo vivió o lo oyó, sobre todo Estados Unidos presiona mucho sobre ciertas políticas internas de nuestros países y parecería que hay una presión para diluir de alguna manera la realidad haitiana a la sociedad dominicana. El proyecto de trata, que evidentemente parece que, y sin duda le hizo un cierto daño al propio presidente porque parecería contradecir lo que él ha venido promoviendo, plantea una serie de cuestiones, la parte migratoria, la parte del empleo, la parte de la legalización de los ciudadanos de valoración, el control de la frontera, el proyecto de trata de blanca. ¿No estaría la oposición dispuesta a conversar con el gobierno si el gobierno lo convoca a una mesa a definir una política pública respecto al tema? Pero hemos estado siempre en esa actitud. Nosotros hemos participado plenamente en los diálogos que se abrieron en el Consejo Económico y Social. Pocos resultados. Cuando el presidente convocó a Palacio a la clase política del tema haitiano, el PLD acudió. Sí, claro que sí, estuvimos ahí. Si nosotros hemos estado prácticamente casi en todos en todas las reuniones que el presidente ha convocado. Pero si el presidente convoca a la dirigencia del PLD a Palacio o a cualquier lugar para tratar ese pacto por la soberanía y sobre el caso haitiano, ¿acudiría el PLD? Pero es que siempre hemos acudido y hemos participado en el Consejo Económico y Social, en los debates. A veces lo que nos vemos muchos resultados de los supuestos diálogos del gobierno. Finalmente, ayer vi que el partido le reservó a Abel Martínez las respuestas al discurso del presidente y uno ha sentido que después que se definió el proceso interno de identificar al candidato, como que Abel había bajado el perfil. De hecho, algunos han dicho que el presidente ha seleccionado por la manera en que incluso lo refería ayer en algunas intervenciones del discurso, a Leonel Fernández como el adversario de las elecciones que vienen. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la situación actual del partido y su candidato? No, el partido en este momento está enteramente dedicado a posicionar al compañero Abel Martínez como el próximo presidente de la República. El propósito nuestro es que Abel sea el presidente de la República a partir del año 2024 y para eso está trabajando el PLD. ¿Y los números? Todos los días. ¿Y los números? Todos los días. En este momento compitiendo. En este momento estamos compitiendo. Y la intención nuestra es que al momento en que se tenga que ya seleccionar de manera oficial el candidato en el mes de octubre, Abel esté posicionado para ganar las elecciones. Bueno. ¿En febrero se va a hacer algún acuerdo a nivel municipal? Eso no lo podemos anticipar. Nosotros no podemos anticipar nada de eso todavía porque el objetivo fundamental del PLD en este momento es posicionar a Abel como el próximo ganador de las elecciones de la Abel es en mayo. Febrero. Sí, pero todo es en torno a Abel primero. Dicen que mayo pasa por febrero. Por febrero. Sí, pero en febrero para nosotros. Pero una manera de posicionar a Abel es haber ganado muchos alcaldes. Pero primero posicionar a Abel. Bueno, muchísimas gracias, Temístocles Montá. Gracias por venir con nosotros, ingeniero Temístocles Montá, vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana.